Hola, bienvenidos a DIY May Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este organizador de cosméticos y materiales para maquillaje. Realmente es muy sencillo y fácil de hacer. Ustedes lo pueden realizar de manera muy económica. Pueden guardar sus paletas de maquillaje, de sombras, pueden guardar sus brochas. Realmente es muy sencillo y fácil de hacer. Es un módulo completo donde ustedes pueden guardar, tiene bastante capacidad y realmente es bien económico porque lo realicé con piezas compradas en la tienda del Dollar Tree, que es una tienda aquí que vende por dólar y realmente es muy económica. Y espero que en los países en donde todavía no hay tiendas del Dollar Tree, ustedes puedan conseguir estas mismas vasijas y ustedes se den una idea para realizar sus proyectos. Antes de empezar el tutorial, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los suscriptores del canal. Y en esta ocasión quiero enviar un saludo muy especial a Asael Hernández y a Criset. Que tengan una estupenda semana. Vamos a empezar. Para este proyecto vamos a necesitar un par de fuentes acrílicas. Miren, estas son las que tienen 3 compartimentos y son de las más grandecitas que están en la sección donde venden cosas para fiestas. Y tiene 3 partes, miren. Vamos a necesitar un par. Vamos a usar también estos portaservilletas que también están muy económicos y están en la sección para organizar fiestas. Vamos a usar 2. Voy a utilizar estos organizadores que están en la sección de maquillaje. Como ustedes saben, todo esto es en la tienda del dólar, o sea, cada una de estas cositas me costó $1. Y hasta aquí ya tenemos $5. Y entonces miren, yo espero que en los países de ustedes también puedan encontrar estas cosas acrílicas. Y si no, les sirve de idea. Vamos a utilizar una mantequillera. Esta es la portamantequilla o butter dish que le dicen, es para poner la mantequilla y también cuesta $1. Vamos a utilizar esta parte como para que nos sirva de organizador. Tiene tapa. Este es el portamantequilla que está en la sección de cocina. En la sección de cocina. También compré estos vasitos que también cuestan lo mismo $1 y que nos pueden servir para organizar muy bien también. En la sección de maquillaje hay estos divisores para poner distintos cosméticos. También lo vamos a ensamblar en nuestro módulo. Compré un par de estas cajitas que también son acrílicas en la sección de cosméticos. A veces la ponen en la sección de comida, no sé por qué, pero también tienen cajones. Miren, están a $1 cada una. Y también de repente les pueden servir estos platos pequeñitos como para hacer los organizadores. También encontré estos espejos. Están a $1 cada uno. Son unos espejos pequeños que nos pueden servir también para poner en nuestro organizador. Y por último, estas fuentes. Encontré estas fuentes acrílicas de 3 espacios para colocar cosas pequeñas. Voy a utilizar 2. Son unas fuentes más delgadas y también cuestan lo mismo $1. Y encontré esto que nos puede servir también en alguna parte de nuestro organizador. Entonces lo tenemos todo. Empecemos. Vamos a utilizar la pistola de silicón. Y si quieren también pueden utilizar un pegamento fuerte. Esto es opcional. Ahora sí, empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que nuestras 2 fuentes las voy a pegar de esta manera. Una la voy a poner hacia abajo y la otra la voy a poner hacia arriba. Porque si es que la pusiera así, quedaría de esta manera. Entonces voy a pegarla así.
una acá y otra acá. Con nuestra pistola de silicón le voy a poner unas gotas del silicón caliente para pegar una fuente contra la otra de esta manera, tratando de que nos quede lo más fuerte posible. Ahora ustedes pueden ponerle el pegamento fuerte de pegar, pero yo esto realmente no lo vi necesario. Como este módulo lo voy a poner arriba de un tocador para organizar los cosméticos, entonces esto simplemente me resulta muy bien con la pistola de silicón. Miren, ya quedó pegado. Entonces ahora el siguiente paso es que esto lo voy a poner hacia adelante así. Entonces en esta parte de acá me quedan la fuente aquí, como para que uno pueda guardar cosas. Y entonces en esta parte de atrás voy a comenzar a montar los demás organizadores cuando esto esté seco. Bueno, y como vieron, esto quedó de una sola pieza, miren, ya pegado. Y entonces ahora lo voy a colocar en esta posición así. Y voy a utilizar nuestros 3 separadores de la siguiente manera. Estos son de los que tienen 3 partes. Uno lo voy a poner allá atrás pegado, así. El otro también lo voy a poner así para que nos haga una base. Y este va a ir hacia arriba porque este nos va a servir en la bandeja de entrada para organizar. Y entonces va a ser una pieza movible. Entonces esto vamos simplemente a pegarlo. Lo que yo hago es que voy a poner un poquito de silicón en los bordes. Así. Ustedes pueden utilizar, como les digo, otro pegamento. Pero a mí el silicón me sirve bastante y pega bastante fuerte. Y como esto no se va a mover, simplemente va a quedar arriba de nuestro tocador. Entonces vamos a ponerlo un poquito más para acá, centrarlo. Eso es. Listo, lo voy a poner lo más centrado posible. Y entonces el otro también le voy a hacer lo mismo. Un poquito de silicón por los bordes. Eso es. No utilizo mucho porque no quiero que se note mucho el silicón. Y estos separadores, estos organizadores de acrílico son transparentes y son realmente muy lindos. Entonces ahora que ya está pegado, así, entonces este sí va a quedar como una pieza suelta en la parte de adelante y justo encaja de esta manera así. Entonces ahora voy a utilizar nuestros portaservilletas. Los voy a poner en la parte del final de atrás, así pegados también. Y en esta parte justamente es donde podemos colocar nuestros espejos, nuestros espejitos, para que esto se vea distinto. Sin embargo, ahora solamente voy a pegar nuestro portaservilletas en la parte de atrás. Y esto es donde vamos a colocar nuestras paletas de maquillaje para organizarlas. Entonces ahí voy a poner una. Voy a levantar un poquito la cámara para que ustedes puedan ver. Estoy tratando de oscurecerla un poco para que, como es tan transparente, estas cosas acrílicas, entonces a veces con la luz se hacen como invisibles, pero les estoy colocando el pegamento ahora a estos portaservilletas y los estoy colocando en la parte de atrás hasta el final para que esto me sirva de para organizar nuestras paletas de sombras. Voy a poner un poquitito de pegamento aquí para que esto pegue bien fuerte. Entonces ya lo tengo así, miren. Ahora voy a utilizar estas cajoneritas, que cada una me costó $1, y también las voy a pegar en esta parte de aquí adelante
una aquí y la otra acá. Miren, entonces está haciendo este organizador de una sola pieza así. La voy a pegar una aquí y otra acá, de la misma forma como hemos pegado todo, tratando de que esto nos quede en un lugar fijo y no se mueva. Le voy a poner 2 puntitos de pegamento, eso es, para que esto se quede fijo allí y no se esté moviendo. Eso es. Y la otra cajonerita se la voy a poner arriba. También se la voy a pegar. Realmente esto es muy práctico porque aquí podemos guardar varias cosas. Y miren, esto tiene como una canaleta para cerrar y para abrir. Es muy práctico. Yo no lo podía creer que estuviera tan solo $1. Y realmente este organizador sale muy económico y es muy vistoso para ponerlo arriba de nuestro tocador. Ya está. Entonces, como les digo, si ustedes quieren pueden colocar el espejito en esta parte de acá, que también queda muy bien, o en esta parte de acá, aquí. El otro espejito tendría que estar acá más o menos. Y entonces también lo pueden pegar con la pistola de silicón. Pero esto lo voy a dejar para el final. Ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar el otro separador, el organizador este que está aquí, este acá, puede ser este también, pero realmente me gusta este porque tiene como esta bandejita un poco más grande. Entonces le voy a colocar, ustedes pueden hacer las alteraciones a esta idea como ustedes quieran. Como les digo, siempre esto es simplemente una idea. Ustedes la pueden desarrollar a su conveniencia para que les sea funcional y útil. Eso es. Entonces voy a poner aquí. Eso es. Ya está. Entonces así es como nos está quedando. Déjenme bajarles un poquito la cámara para que ustedes puedan ver cómo está quedando esto desde otra perspectiva. Entonces esto va a quedar así. Y esta bandeja se pone y se saca. Y entonces uno puede ya colocarle otros. Esto ya se aseguró, miren. Eso es. Para que esto quede bien seguro, ustedes pueden darle los puntitos de pegamento en donde ustedes quieren. Eso es. Lo que voy a hacer ahora es colocarle los otros platitos para que ustedes lo vean. Bueno, como les digo, esto ya está bastante avanzadito y miren, aquí le puse los espejos. Ahí están los espejos y simplemente con la pistola de silicón en esta parte de aquí de adelante, que va a ser la parte movible, ustedes pueden ponerle estos platos pequeñitos, chiquitos, que nos sirven para poner las cosas más pequeñitas de nuestro maquillaje. Y entonces hacen otra dimensión. Miren, yo les he puesto esos platitos en la parte de adentro. Miren, les pueden poner todo lo que ustedes quieran. Simplemente, incluso adentro de los cajones también, estos platitos me han servido muchas veces para separar cosas pequeñitas. Y entonces le dejo en estos platos unos cuantos. En algunos solamente los pongo así, y a la hora de colocar nuestro separador simplemente va arriba, porque estas hendiduras casan perfectamente allí. Miren, queda perfecto. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar este que está aquí en este lado de acá. Lo voy a tratar de pegar así para que quede lo más cercano posible al otro organizador. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a calcularle
el ancho, así, para pegarlo con nuestra pistola de silicón, que ya ven que nos es tan útil la pistola de silicón para estas cosas. Y realmente a mí me encanta usarla porque es muy práctica. Entonces la voy a poner al costado así, para que esto me sirva para colocar algunas otras cosas. Entonces esta parte va a quedar como una parte un poquito más alta. Eso es. Listo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a colocarle los vasitos acrílicos en esta parte de acá, que es donde nos va a servir para poner algunos pinceles. Como les digo, ustedes pueden alterar esta idea a su conveniencia para que esto les sirva muy bien. Y entonces vamos a colocar, yo creo que con 2 vasitos por el momento está más que suficiente. Incluso también los pueden colocar arriba, sí, arriba de nuestros cajoncitos, aunque esto me quita un poco la vista, creo que lo voy a dejar ahí. Y miren, estos vasitos también venían 6 por $1, y estos platitos también venían como 12 por $1. Entonces ahora vamos a esperar a que se termine de secar. Bueno, y ahora que esto ya está bastante firme, voy a colocar, ¿se acuerdan de la mantequillera? Esta es la mantequillera para poner la mantequilla, que venía así también. Esto me costó $1 ahí en la tienda del dólar. Y entonces simplemente voy a tomar esta parte y la voy a colocar en esta parte de acá, para que al mismo tiempo que me sirve de soporte de esta parte, también me sirve como para almacenar cosas en ella. Entonces simplemente le voy a poner en esta parte de aquí de la base un poquito del silicón caliente, así a toda la base, para que me sirva de soporte. Y entonces en la parte de arriba le voy a poner este pegamento, así. Y entonces yo lo que hago es que simplemente lo conecto de esta manera, y entonces ahí ya me sirve como de soporte de esta parte que quedó como en el aire, y al mismo tiempo me sirve para guardar cosas. Esto realmente queda muy práctico y muy útil para guardar y separar nuestros cosméticos. Y entonces ahora en este lado de acá le voy a colocar este, que también me va a servir, y simplemente se lo voy a pegar con nuestra pistola de silicón. Ustedes escogen el lado que más les agrade para girar esto, y entonces simplemente lo van a colocar. A este sí le voy a poner un poquito más de silicón caliente para que me pegue fuerte. Como les digo, ustedes pueden hacer una combinación del silicón caliente y otro pegamento, si es que ustedes creen que les está quedando un poco débil, y entonces así lo ponen más fuerte. A veces hay niños en la casa y esto es más fuerte cuando está pegado con 2 pegamentos. Eso es. Entonces miren, ahí ya quedó esa parte. Y nos quedó muy bien ensamblado y fuerte. Vamos a dejar que se seque un poquito para colocarle aquí uno de nuestros, no sé si los mantequilleros o los platitos, para que le hagan un soporte entre esta parte y esta de acá.
Bueno, y así es como nos queda ya terminado nuestro proyecto. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. En esta parte de aquí le coloqué una bandejita un poquito más grande, de la misma manera que le coloqué la de la mantequilla ya, pero se la puse más grande porque así me entran más brochas y más cosas que yo quiera guardar, y realmente ustedes pueden variar esta idea como ustedes quieran, como más les convenga. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.